Bienvenidos nuevamente al espacio del estudio diario de la Palabra de Dios aquí en este canal donde todos los días, todas las mañanas leemos un capítulo diario de la Palabra de Dios. Estamos en los Evangelios y hoy estamos vamos a leer el Evangelio capítulo número 6. Quédese hasta el final, disfrute la lectura y también comparta también para que otros puedan escuchar, puedan ver de la Palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la vida que nos das y el privilegio de abrir tu palabra, contemplar lo que tú tienes para nosotros. Acompáñanos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en el capítulo número 6 ya del Evangelio de San Juan. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Siempre el ministerio de Cristo se realizó el mayor tiempo en Galilea, junto al lago, junto al mar de Galilea, lo que está mencionando aquí. Versículo 2 es interesante. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los milagros. Mucha gente iba porque mucha gente necesitaba escuchar de Dios, otros necesitaban un milagro en sus vidas y que la gente seguía a Jesús de todos lados. Algunos le seguían por curiosidad, otros le seguían para criticar solamente, otros seguían porque en realidad querían conocer de la palabra del Señor. Y entonces dice, versículo 3, subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, la Pascua que se celebraba una vez al año, donde se reunían todos para ofrecer sacrificios de liberación, un cordero que significaba la liberación que ellos pues recordaban cuando sus descendientes, sus padres salieron de la esclavitud de Egipto, de la liberación con la mano poderosa de Dios. Entonces ellos, para recordar ese momento tan especial, entonces ellos celebraban la Pascua una vez al año. Y en el tiempo de Jesús era uno de las fiestas que atraía mucha gente a Jerusalén, a Galilea, por todos lados llegaba la gente. Y dice la palabra, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El texto dice, cuando Jesús alzó sus ojos y vio a la multitud, él se preocupó y tuvo misericordia de toda la multitud que estaba allí junto a él en el monte. Había que darles de comer. Y Jesús se preocupa por todos, y entre la multitud había de todo. Jesús tuvo misericordia por toda la multitud, así como en este momento Él tiene misericordia por toda la multitud que vive en este mundo. Algunos lo aman, otros lo odian, otros no quieren saber del Evangelio, pero Él quiere darles de comer, darles satisfacer la necesidad y el hambre que sufrimos o sufre el ser humano en este mundo. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Eran demasiadas personas, dice la palabra de Dios, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Y aquí está la lección que necesitamos para nuestra vida. Siempre Jesús sabe lo que va a hacer. Jesús no tiene algo allí escondido o algo que no tiene programado. Jesús sabe, conoce el fin, conoce el principio y conoce lo que va a hacer en tu vida y conoce en este instante la condición en que tú y yo nos encontramos. Y Jesús siempre sabe lo que va a hacer contigo. ¿Por qué? Porque Él todo lo sabe. Y entonces dice que Felipe le respondió, del lado humano a veces, pues sí vemos la duda y la incredulidad siempre está en el ser humano. Y Felipe, viendo por el lado humano, pues tenía razón. Dice Felipe, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios. 200 salarios ni siquiera ajustaría para toda la multitud, por lo menos para que alguien comiera un pedazo de pan. Y esa es la actitud de nosotros como seres humanos cuando vemos lo imposible. Pero para Dios
todo es posible, y aquí nos lo está enseñando lo que sucede. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebadas y 2 peces, mas ¿qué son para esto? Andrés se fijó en un muchacho que solamente llevaba 5 panes de cebada y 2 pescados secos. Y este muchacho fue a buscar a Jesús porque él quería recibir la bendición de Jesús. Un jovencito que fue con su comida porque la jornada iba a ser muy larga. Así que la mamá le puso su comida en una canasta o en un costalito o en una bolsa para que él comiera en el momento en que iba a dar hambre. Y lo interesante es lo que dice, que solamente eran 5 panes de cebada. Andrés lo vio como muy despectivo y dijo: aquí está un muchacho que solamente es lo único que tiene, 5 panes de cebadas. En el tiempo de Cristo, en el tiempo de Jesús, la cebada era un alimento de menor calidad. Solamente algunos lo usaban para alimentar a los animales. Los más pobres de aquel tiempo lo utilizaban para hacer pan. Así que se imagina usted la condición de este joven. Sus padres eran pobres, hicieron todo lo que tenían en sus manos y le entregaron al muchacho 5 panes de cebada. Y no crean que eran panes grandes, eran panes pequeños para un niño pequeño. Y eran 2 pescados secos, de aquellos no tan grandes. Sin embargo, miren lo que sucede. Todo cuando tú lo pones en las manos de Dios puede ser una gran bendición. Y dice la palabra del Señor: aunque Andrés lo vio con despectivo a este jovencito con sus 5 panes, miren, entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, había mucha hierba en aquel lugar, se recostaron como un número de 5,000 varones. La Biblia dice como un número de 5,000 varones, es decir, no contaban a las mujeres en aquel tiempo. Así que si alguien iba con su esposa, ya eran 10,000. Y si alguien llevaba un hijo o 2 hijos, se aumentaba a 20,000 personas. ¿Se imagina usted 20,000 personas hambrientas en un desierto? Entonces, y solamente 5 panes tan pequeños es insignificante, es increíble. Pero Dios de lo pequeño lo hace tan grande. Y miren lo que dice. Jesús dice que tomó el pan o tomó la canastita. Eso quiere decir que el niño estuvo dispuesto a entregar su canastita. Eso quiere decir que el niño no le importó. No importa que eran unos cuantos panes de cebada, él tuvo el gozo de entregar esa pequeña canasta, esa pequeña merienda en las manos de Jesús. Y entonces, versículo 11, note lo que sucede, lo que hace Cristo. Y dice: tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces, cuánto querían. Jesús tomó esos panes, los bendijo y los repartió. Y note lo que está diciendo. Al principio, Felipe dice: ni siquiera va a alcanzar para unos cuantos, para que coman unos cuantos. Entonces, con Jesús, con Cristo, hay suficiente. Él da y da suficiente, porque la Biblia dice que les daban cuanto querían, es decir, volvían a repetir, pedían, porque ese pan de cebada llegó a tener un sabor especial. ¿Por qué? Porque Cristo lo multiplicó, lo hizo más hermoso y sabroso, de tal forma que la gente quedó satisfecha. Lo que dice ahí, versículo 12 dice: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda. Cuando se hubieran saciado, Jesús te da suficiente hasta saciar. ¿Por qué? Porque Cristo no es mezquino. Él da todo para salvarte, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él entregó todo a fin de que todos quedáramos saciados por la salvación completa
completa que Dios nos da en la cruz del Calvario. Recoged los pedazos. Versículo 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 12 cestas. La multiplicación fue abundante. Así que este niño nos enseña que entregar a Jesucristo lo que tenemos, nuestra vida, Jesús lo convierte en abundancia y en bendición, no solamente para usted, sino para los que lo rodean y para todos los que usted vean, donde quiera que usted se encuentre. Jesús entrega lo suficiente y hace lo mejor hasta sobrar, multiplica. Entonces, el problema es que nosotros no somos como ese niño, no queremos entregar nuestra vida, aunque nuestra vida esté como un pan duro, como un pan seco sin sabor, como un pescado seco. Queremos andar en esta vida con nuestra vida seca. Y entonces pues no vamos a pasar de allí más que una vida seca y sin sentido. Así que esta mañana, si tu vida está así seca como ese pan, como ese pescado seco, como ese pan de cebada insignificante, en las manos de Jesús puedes cobrar ese valor tan grande y tan maravilloso, así como este niño entregó sus panes y fue una gran bendición. Sobró tanto que llevó a su casa suficiente para también compartir con sus padres y sus hermanos. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La gente solo pensaba en sus beneficios personales, porque ellos eran esclavos o el poder romano estaba sobre ellos y ellos querían liberarse de ese poder, de ese imperio romano, y querían aprovechar a Jesús diciendo: si Él multiplica panes y en una guerra pues se necesita alimento, y si en una guerra hay heridos, Él los sana. Y entonces ellos pensaron en ponerlo rey, pero Jesús sabía que ese no era su misión. La misión más grande de Cristo es venir a salvar y buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, qué bendición de la multiplicación. Entrega tu vida, entrega tu pan, entrega todo a Jesús. Deja que Él haga un milagro en tu vida y que se multiplique para bendición de todos. Entonces, al anochecer, después de este evento, descendieron sus discípulos al mar. Entrando en una barca, cruzaron el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Los discípulos también se decepcionaron porque ellos también pensaban en el reino terrenal y subieron a la barca y dejaron a Jesús. Pues se fueron murmurando diciendo: ¿por qué perdemos esa oportunidad de levantar un nuevo reino? Así que ellos navegaron solos y dejaron a Jesús allá en la oscuridad, pero Él se encontraba orando. Y de pronto, cuando tú dejas o dejamos a Jesús, pues enfrentamos problemas. Aunque Jesús muchas veces está en nuestra barca, siempre hay problema. La diferencia es que Jesús está allí. Entonces dice la Biblia: y cuando ellos se fueron, se levantó el mar con un gran viento que soplaba. Ellos se fueron. Y entonces comenzó una tormenta tan grande que ellos nunca habían tenido ese tipo de tormenta. Ellos conocían el mar como la palma de sus manos. Ahí habían pescado, ahí conocían. Pero esta tormenta, ellos habían enfrentado tormentas también, pero sabían cómo defenderse y siempre salían librados. Pero esta tormenta, dice los comentarios, que era una tormenta tan grande que de tal forma que se estaban hundiendo como maremoto. El movimiento del agua hacia abajo o hacia los lados era terrible. Dice: se levantó un gran viento que azotó el mar. Y entonces dice: como habían remado con 25 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, tuvieron miedo. Siempre Jesús se aparece en el momento oportuno. En esa oscuridad Jesús no abandonó a sus discípulos.
Ellos entonces estaban allí, aunque tristes, desesperados. Jesús conocía y sabía, y llegó en el momento oportuno, cuando las tinieblas, cuando los vientos eran contrarios, cuando había gritos, cuando había desesperación. Cristo aparece. Pero en lugar de ellos tuvieron miedo. No tengas miedo. Jesús aparece, y aunque la oscuridad sea tan terrible y la luz no veas al final, no veas la luz, siempre habrá una al final. Jesús está allí. Y entonces dice la Biblia, mas Él le dijo: yo soy, no tengan miedo. Jesús te habla esta mañana. Dice: no tengas miedo, porque yo soy. Entonces, ellos con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Y Jesús estuvo en esa barca. La Biblia menciona que con gusto. Querido hermano, recibe a Jesús con gusto en medio de las tormentas o no en las tormentas. Si tienes paz, a veces el ser humano, cuando todo va bien, no recibe a Jesús. Recibe a Jesús tanto como en el valle, tanto como en la montaña, como en el valle. Recibe a Jesús tanto como en la luz, como en la oscuridad. Recibe a Jesús tanto cuando hay paz y hay tranquilidad, cuando hay tormentas también. Siempre Jesús está ahí. Por eso dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en lugares delicados y aunque ande en valle de sombra de muerte, Él está conmigo, dice la palabra. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había salido allí más que solo la barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Había gente que en verdad lo buscaba porque necesitaba un milagro. ¿Tú por qué buscas a Jesús? ¿Beneficio personal o porque quieres que Él te perdone y te restaure tu vida? ¿Por qué buscas a Jesús? Y entonces dice: y hallándole al otro lado del mar, dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y lo saciasteis. Dice Jesús: ustedes solo me buscan por el pan físico, el pan material. Jesús quiere que le busquemos no por el material, sino por el pan espiritual, por la bendición que Él tiene. Seres humanos siempre a veces lo hemos buscado por lo material, para que Él me bendiga, para que Él me dé vida, para que Él me dé esto, para que Él me sane, para que Él... Jesús dice: ustedes me buscan solo por su beneficio personal. No es así. Y entonces trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él me ha enviado. Tienes que creer en Jesús. No puedes quedarte con los brazos cruzados y no aceptar este evangelio. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Jesús les dijo: de cierto os digo que nos dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús se está refiriendo ahora a Él. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús les está hablando de la importancia del pan espiritual. No tanto de la comida, no tanto de lo material, del pan espiritual que Él nos dice. Y Él les dice: acuérdense del pan y danos siempre este pan. Versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Él es el alimento, la palabra. Jesús lo menciona: el que viene, el que come de este pan tiene vida eterna. El que come, el que hace su obra y acepta su palabra, tiene vida eterna. Y es lo que nos está haciendo aquí, porque os he dicho que aunque me habéis visto no creéis.
Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es bien claro, Jesús dice cómo obtener la vida eterna. Creer en su palabra, creer en Él, aceptarlo a Él, para que en el día postrero Él nos resucite. Está claro que todos los que estamos ahora vamos a morir, así generaciones han pasado. La diferencia es creer en Jesús. ¿Por qué? Porque Él resucitará. Y entonces algunos murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. No entendieron la incredulidad, estaban enceguecidos por la incredulidad. Él les estaba hablando de cosas espirituales, no de cosas terrenales y de cosas materiales. Y dice ahí: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo la resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios es el que ha visto al Padre. Es decir, Jesús ha dado a conocer al Padre. Por eso Él está siendo claro en su enseñanza para todos nosotros, para aquel tiempo y para todos nosotros. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuántas veces ha estado repitiendo de la vida eterna? Siempre Jesús habla acerca de la vida eterna, y Él lo está diciendo claro: vida eterna, tienes que creer en mí, tienes que comer el pan de vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuelve a repetir: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es clarito lo que está diciendo el Señor. Está hablando de la vida eterna, está hablando del poder de su palabra. Entonces tenemos nosotros que aceptar a Jesucristo. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. Y dice ahí: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Pues estaban enceguecidos por la incredulidad y no creían lo que Cristo les estaba diciendo. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No les está hablando de forma literal. Sabía que Él está explicando. Por eso Él vino a su cuerpo a ser quebrantado. Y su cuerpo fue quebrantado, fue lastimado, tomó nuestro lugar, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Es la sangre de Cristo. Aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz, ese es comer el pan de Cristo. Y entonces ellos no lo entendían, pensaban y muchos piensan, algunos, que aquí está hablando de canibalismo. Nada tiene que ver con ello. Jesús está hablando de una forma espiritual. Y entonces dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Jesús vuelve a repetir, vuelve a remarcar la importancia de aceptar. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Jesús está enseñando, pero el ser humano siempre es incrédulo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues sí veréis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es vida eterna. La palabra de Dios levanta, la palabra de Dios da vida.
Jesús está hablando y esta mañana nos habla a nosotros diciendo: yo soy el pan, yo soy el que te da vida eterna. Pero a algunos, sí hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, porque Él sabía todo. Y dijo: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. En lugar de aceptar, se fueron a otra parte. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Y esta determinación del apóstol Pedro, dice, mientras otros se van, dice, nosotros no nos vamos, porque ¿a quién iremos? Si tú has dicho que tú tienes palabra de vida eterna. Entonces esta mañana la lección es: ¿te irás también? ¿O permanecerás con Cristo? ¿O dirás como Pedro, que dijo: ¿a dónde vamos? Si tú tienes palabra de vida eterna, si es a través de ti que vamos a heredar la vida eterna, de nadie más, ni las riquezas temporales, ni todo lo que hay te dará paso a la vida eterna. Solo es Cristo nuestro Redentor, dice aquí. Así que no te vayas, quédate. Si te fuiste un día, vuelve a los pies de Cristo Jesús y entrega tu corazón nuevamente. Y dice allí la palabra del Señor: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta afirmación es la que tú y yo tenemos que repetirlo también. Tú eres el Cristo, el Dios viviente, el que nos da vida eterna. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Aún que entre los 12 hay uno que no ha entregado su corazón y no acepta el pan del cielo. Y entonces hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús habla de la importancia entonces de aceptar el evangelio de su palabra. Querido hermano, si un día estuviste en la mesa de Cristo comiendo el pan y ahora estás lejos, vuelve nuevamente, levántate y entrega tu vida a Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Qué bendición. Ayúdanos siempre a creer en este bendito evangelio, de tal forma que cuando tú vengas nos resucites y podamos disfrutar la vida eterna que tú nos has ofrecido. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos entonces en el siguiente capítulo. Bendiciones.